Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestro día martes, tiempo de ayuno y clamor. Tiempo en el cual, como siempre lo hacemos, elevaremos estas oraciones al Señor, estas peticiones que tenemos en nuestros corazones, y también estaremos estudiando un tema muy bonito que se llama la mano de Dios que produce bendición. Y eso es lo que nosotros necesitamos, esa mano de Dios sobre nuestra vida. Un caluroso abrazo para todos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le vamos a cantar a Él y le vamos a decir: Señor, tú eres la luz de mi vida. Amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voz. Mi primer amor y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres
de mi vida eres tú. Bueno, y damos comienzo a este tiempo de ayuno y clamor con el devocional de la doctora Lolita. La fe conduce a la acción, hoy martes 18 de julio. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Pasaje complementario Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En muchas ocasiones hemos pensado que con solo anhelar fervientemente las cosas, ya por ello las tendremos en nuestras manos. Existen también quienes hacen largas rogativas a Dios, creyendo que con solo orar, pero sin actuar con fe, cambiarán las circunstancias, ignorando que Dios nunca actuará sin que primero hayamos comprometido nuestra voluntad para decidir creer y obedecer. La verdadera oración de fe es aquella que nos permite tomar un curso de acción con la absoluta convicción de que obtendremos el resultado deseado. La verdadera oración de fe siempre conduce a una decisión, a una acción y como consecuencia a un resultado positivo, es decir, las cosas hechas realidad. Moisés ya había orado y Dios ya había dado respuesta a su necesidad. Le había dado dirección precisa y le había fortalecido en sus promesas. Solo restaba que Moisés pusiera su fe en acción y diera los primeros pasos para que el pueblo le siguiera. Pero como seguía sin tomar acción, el Señor tuvo que recordarle que ya no era tiempo de clamar más, que había llegado el momento de actuar. Es así, actuando, levantando su mano sobre el mar, como Moisés presencia el más grandioso de los milagros. El mar se dividió en dos y el pueblo pasó en seco. Muchas veces el temor debilita nuestra fe y no nos deja actuar. Ha escuchado una y otra vez la voz de Dios diciéndole que tiene que perdonar, ponerse en paz, amar incondicionalmente, honrar a sus padres independiente del trato que le dieron, educar a sus hijos en el temor de Dios, hacer su devocional personal todos los días muy temprano en la mañana, leer y estudiar su palabra. ¿Cuántas de esas cosas aún no las hemos hecho y sin embargo seguimos pidiendo a Dios que transforme nuestra vida, bendiga nuestra familia y nos haga prósperos? Es tiempo de que la fe se manifieste en actos de obediencia para ver cómo ocurrió con Moisés los más extraordinarios milagros en nuestra vida. Hablemos con Dios. Padre bueno, hoy entiendo que me quieres bendecir en todo y que para esto es necesario que obedezca tu palabra. Toma hoy, Señor, el control de mi vida y enséñame a obedecer y tomar acción en todo lo que quiero ver respuesta.
Dame un corazón dispuesto y obediente para ti. Amén. Qué hermosa meditación la que nos comparte la doctora Lolita y qué práctica es esta preciosa meditación. La fe conduce a la acción. Quiere decir que si yo tengo fe en lo que he escuchado, leído, meditado, estudiado de la palabra de Dios, eso me debe llevar a cambios de actitud que aceleren las bendiciones que Dios me quiere dar. Mirándolo desde otro punto de vista, usted y yo en las primeras lecciones de la vida cristiana escuchábamos una clase muy sencilla que se llamaba las 5 vías de alimentación. Esta enseñanza es tan sencilla que nos dice que para que todo cristiano crezca y madure espiritualmente, debe alimentarse de la palabra de Dios y hay 5 maneras de alimentarse de esa palabra. Decíamos que era escuchando la palabra, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios y finalmente meditándola. ¿Sí? Entonces, independiente de la vía que usted utilice para ingerir, alimentarse de la bendita palabra de Dios, independiente de la vía que usted utilice, debe ir acompañado de actos de fe, de cambios de actitud, cambios de acciones, cambios de comportamiento para ver los milagros que estamos esperando en nuestra vida. No se vaya a confundir. La vida eterna es un regalo de Dios. Pero la vida abundante depende de usted y de mí. Ya Dios nos la dio, pero depende de nosotros que obedezcamos la palabra y le damos fluidez al Espíritu Santo para actuar en beneficio nuestro. Entonces, resumiendo, quiere decir que si nosotros escuchamos un tema, leemos un pasaje, estudiamos un pasaje, memorizamos unos versículos, hacemos una meditación de la Biblia, y tenemos a la par unas actitudes que frenan la bendición, pues no estamos viendo en la acción la fe que estamos diciendo tener. Hay una motivación muy grande y esa que cada que escuchemos el mensaje lo pongamos por obra. No hay nada peor que mate la fe de nuestros hijos y les haga más daño, nuestros hijos, nuestros jóvenes, que escuchen un mensaje, que oigan un pasaje, que escuchen un tema bíblico y vivan todo lo contrario en el hogar. ¿De qué sirve que los llevemos a la iglesia y escuchen del amor y del perdón y en casa lo único que ellos van a vivir es resentimientos y amarguras de nosotros como padres? ¿De qué sirve que ellos escuchen en un devocional la reconciliación y en casa los padres estén sin dialogar por días o que no les perdonemos a ellos algo malo que hayan hecho? ¿De qué sirve que escuchen una predicación bien linda del amor al líder allá en la reunión distrital y en el carro se devuelven a la casa hablando de un niño, hablando de una familia, de alguna persona que es inaguantable, que no es tolerable? Entonces, ¿de qué sirve que nosotros los llevemos a la iglesia y no vean en nosotros ese deseo de cambio? No importa que nos equivoquemos una y otra vez, no importa que discutamos, que nos enojemos, que algo nos moleste, no importa, lo bonito es que aprendamos a empezar a pasar por alto las cosas. Lo importante, no importa si peleamos en el hogar, si discutimos, pero que nuestros hijos vean que hacemos las paces, que nos pedimos perdón, que vivimos una reconciliación. ¡Qué hermoso! Eso alimenta la fe de nuestros hijos. No importa que vean faltantes, pero que vean que nos arrodillamos para clamarle a Dios por su provisión. No importa que vean de pronto escasez, que vean una dificultad, que vean un problema, pero que vean siempre que lo solucionamos de rodillas, en oración y en familia. Hijitos de Dios, tengamos ese deseo de que en nuestro hogar vaya de acuerdo, toda situación vaya de acuerdo al mensaje de la palabra del Señor. Tengamos esa actitud en nuestro corazón
que esa es la que nos va a traer muchísima bendición, como nos comparte hoy la doctora Lolita en este precioso devocional. Dios les bendiga, continuemos con esta hermosa canción. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Bueno, y como dijimos al comienzo de nuestro programa, en este día de ayuno, en este martes, el tema que vamos a ver hoy se llama La mano de Dios que produce bendición. Y el personaje clave es el profeta Elías, porque la mano de Dios produjo en él mucha bendición. Y para eso vamos a leer un versículo inicial que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 46. Y dice así: Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías
el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, este es el verso 46 que está en el capítulo 18 y que además leeremos también en el capítulo 17, el mismo 18 y el 19. Pero la clave en este versículo que acabamos de leer es que la mano de Dios estuvo sobre él. Y es que eso es lo que todos nosotros necesitamos, todos y cada uno de los días en esta vida. Es decir, que la mano de Dios esté sobre nosotros para hacer prodigios, milagros y para que hayan cosas sobrenaturales alrededor de la vida de cada uno de nosotros y en el ministerio que ejercemos o en el trabajo donde estemos o con las personas que nos relacionamos, de manera tal de que se vea la gloria y el poder de Dios. Es decir, que la mano de Dios produzca bendición para mi propia vida y para nuestro entorno. Debemos entender entonces que la teoterapia es básicamente la mano del Señor sobre nuestras vidas. ¿Sí? Porque es la mano de Dios la que nos libera de esa inseguridad, de esa inferioridad, de la inadecuación. Es decir, es la mano de Dios la que nos da las fuerzas. Sí, como dice en el libro de Isaías, que dice que Jehová da fuerzas al que está cansado y al que no tiene nada de fuerzas también le da y le capacita. Entonces, vamos a desarrollar el tema con 4 puntos. El primero de ellos es: la teoterapia actúa cuando nos disponemos. Y vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el verso 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, estamos hablando de la mano de Dios sobre nuestras vidas, la mano que produce bendición. Entonces, cuando nosotros nos disponemos, cuando queremos que Dios haga en nosotros su obra, estamos llamados a ir a Él, beber el agua para que se nos cubra la sed. Porque el agua de Él viene de una fuente que es eterna, que es continua, permanente, no cesa. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Y nosotros debemos de pedir el favor de Dios todos y cada uno de los días de esta vida. Entonces, como decíamos acerca del ejemplo o del personaje de quien hablamos al comienzo en el verso 46 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, dice: y la mano de Jehová estaba sobre Elías. Vamos a hablar entonces el segundo punto sobre Elías. Vamos a empezar ya a hablar del ejemplo de Elías y, por supuesto, como yo dije, vamos a leer en el capítulo 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes. En esos capítulos vemos cómo el profeta hace la voluntad agradable y perfecta de Dios, y aunque tiene momentos difíciles, él sabe que es al amparo de Dios que tiene que estar su propia vida. Si vamos al capítulo 17, en el capítulo 17, él predice la sequía, de esa sequía tan terrible que hubo y que la confirma el apóstol Santiago cuando dice acerca de Elías que era un hombre sujeto a pasiones, ¿sí? Y que oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Y luego oró para que lloviera y volvió a llover, ¿sí? Entonces, Elías en este capítulo 17 predice la sequía. Luego se ve con la viuda de Sarepta, en cuya casa él hace el milagro poderoso, ¿sí? Aún de la resurrección de su hijo. En el capítulo 18, él se enfrenta con el rey Acab.
Es decir, y también con todos los profetas y con toda esa cantidad de hombres que habían volteado la espalda hacia Dios. Y también en el mismo capítulo él ora por la lluvia, es decir, después de ese tiempo de sequía, como confirma el apóstol Santiago. Y en el capítulo 19 es curioso, pero él huye. Él le empieza a dar miedo acerca de algunas circunstancias y situaciones, pero también la mano de Dios estaba sobre él, porque Dios es misericordioso y bueno y siempre Él sacará adelante a sus hijos. Con este ejemplo nosotros tenemos pues una base bien bonita para meditar y darnos cuenta que todos necesitamos la mano de Dios sobre nuestra vida. Debemos de pedirla. Y así como estuvo sobre la vida de Elías, la mano de Dios está sobre nosotros para que vayamos, hagamos la voluntad agradable y perfecta a Dios y cumplamos sus planes que son perfectos para nuestras vidas. Son planes de paz, planes de misericordia, planes que tienen que ver con el propio destino de Dios para sus hijos. ¿Sí? Planes de paz. Luego, empecemos a meditar entonces en todos estos ejemplos que están en los capítulos que leíamos. ¿Sí? Ahora, es muy importante que sepamos que Elías era un hombre que tenía unas características muy importantes. Es decir, era un hombre que permanentemente sometía su mente, sus emociones y su voluntad a la soberanía de Dios, al Dios soberano. Es decir, es muy fácil recordar siempre él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, era un hombre que tenía una característica de permanecer sometido a la soberanía de Dios. Elías conoció también su propia valía, se enfrentó a decisiones muy difíciles. Es decir, sobre todo de que él se enfrentó a una cantidad de profetas que no hacían sino hacer cosas completamente contrarias a lo que es lo que Dios dijo en su palabra acerca de su pueblo y toda la descendencia de Abraham. Otra cosa importante es que sus acciones fueron siempre consecuentes con sus palabras y tenía una claridad mental que lo llevó a detectar el origen de todas las situaciones, aún hasta de su propio conflicto. Porque eso es lo que vemos ya en el capítulo 19. Entonces nos debe quedar claro que el ejemplo de Elías es supremamente importante para cada uno de nosotros, porque en Elías vemos el hombre que hace la voluntad agradable y perfecta de Dios, que permanece firme, que tiene una mente que la tiene completamente sujeta al Señor, aún sus emociones y su voluntad, pero también hay momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles aprende también que Él es un hombre débil, pero fuerte en el Señor. Y eso es lo que es para todos nosotros. Todos nosotros debemos saber y entender que en nuestras propias fuerzas somos débiles. Por eso hace un momento compartía lo que está escrito en el libro de Isaías. Él da esfuerzo al cansado en Isaías capítulo 40 y le da fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, porque los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas. Esa es la vida de un hombre, de una mujer como cualquiera de nosotros, pero que sabemos que nuestras esperanzas siempre estarán en el Señor, siempre estarán en aquel que nos da la seguridad y la vida. Y por eso vuelvo al versículo del comienzo para que podamos entender este ejemplo de Elías y sus características, porque dice en el verso 46 que habíamos leído, dice, y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, es decir, afirmó la voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida, para hacer todas las cosas conforme al mandato, conforme al principio, conforme al diseño original que Dios tenía para su propia vida. Y por eso aún hoy en día nosotros
podemos ver el testimonio de él tan palpable, ¿sí? Y que es de ejemplo para todos nosotros, porque sin lugar a dudas fue un hombre hacedor de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecto. Luego entonces vayamos profundizando un poquito en los capítulos que tenemos a estudiar hoy, como son el 17, el 18 y el 19. En el capítulo 17 hay algo muy interesante, y fue lo que el profeta Elías es que él predijo la sequía, y precisamente hubo 3 años y medio de sequías. Pero en el pasaje siguiente del capítulo 17, él va a la casa de una mujer en Sarepta de Sidón. Y era una mujer viuda, que ya no tenía recursos, que no tenía casi nada, y que ya estaba dispuesta a hacerse morir y que su vida se acabara. Pero él le trae solución integral y total a ella con hechos poderosos. Y sucede algo, que es que además de la multiplicación de la harina y del aceite que no menguó, en el verso número 17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Verso 18: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Él entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Qué hecho tan bonito, qué hecho tan precioso, ¿sí? Cómo manifiesta Dios en la vida de un hombre que ora. Por eso yo quiero recordar, que ya lo he dicho, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, a debilidades, pero oró y hubo sequía, y oró luego y hubo lluvia. Oró y le dio a la mujer el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite, y el hijo murió, es decir, como que ya no tenía más vida, y él ora, le clama a Jehová, y el niño revive. Entonces son hechos donde uno ve la mano de Dios sobre él. Esto es en el capítulo número 17, y estamos desarrollando ahora el tercer punto, que dice: la mano de Dios estuvo sobre Elías. Y si vamos nosotros al capítulo 18, de donde precisamente hemos sacado el versículo inicial para el día de hoy, que es el versículo número 46, ¿sí? En donde nos dice que la mano de Dios estaba sobre él. Ahí vemos cuando Elías regresa para ver a Acab, y se enfrenta poderosamente a los profetas. Se enfrenta poderosamente a los profetas. ¿Esos profetas quiénes eran? Eran unos hombres que servían al rey, pero en todas sus cosas paganas, porque la esposa del rey Acab no era israelita, ella era de Sidón, ella era de un país extranjero, y ella practicaba la hechicería y la brujería. Por eso tenía todos esos profetas, que eran como unos 450, que enfrentaron al profeta Elías, y que fue el maravilloso hecho que uno lee en este capítulo, cuando desciende fuego del cielo y que se quemó toda
el holocausto y la gente llegó a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero todo fue por ese clamor, por esa súplica que hizo el profeta Elías, porque la mano de Dios estaba con él. Hay unos detalles en lo que queremos ver aquí, aunque estemos viendo nuevamente el versículo 46, pero cuando dice la Biblia que ciñó sus lomos, quiere decir que él se ajusta a Dios. Quiere decir que ajusta su comportamiento a una vida de disciplina y orden. Es decir, a una vida en donde la obediencia a Dios está por encima de todas las cosas. Los mandatos de Dios están por encima de todas las cosas. Y no como si fuera una ley opresiva, sino porque en Dios opera lo que se llama el amor. Por eso uno también lee que Abel le ofreció a Dios lo mejor, porque para Abel la misericordia de Dios era supremamente importante. Quería tener un corazón para con Dios, quería tener una vida dedicada a Dios. Y esto es lo que uno ve, la mano de Dios que estuvo sobre el profeta Elías, pero que también está sobre nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro continuo y permanente vivir todos y cada uno de los días de esta vida en esta tierra en la cual somos cual peregrinos. Ahora también leamos un detalle en el versículo 19 y 20. Miren lo que dice así. Luego de encontrarse él con Acab, dice el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. En este pasaje vemos cómo se enfrenta Elías a todos esos profetas que eran unos hombres completamente vendidos al rey y a la reina, porque comían de la mesa de ellos, entonces le servían al rey y a la reina en toda esa cantidad de cosas, tanto de brujería como hechicería, es decir, para tenerlos como contentos. Y por eso, incluso cuando uno lee en este pasaje, dice de que cuando estaban invocando a los dioses de ellos, se zanjaban, o sea, se cortaban la cabeza, que es una costumbre muy antigua que existe todavía hoy en día allí en el Medio Oriente, donde se cortan la cabeza, y hay unas prácticas todavía de algunos de los habitantes de esas regiones que hacen eso, que es una cosa antigua, como invocando a los dioses, ¿sí?, de esos de la antigüedad, y que piensa uno muchas veces que por todo el sufrimiento que uno físicamente tenga va a traer a los dioses. Pero sí es muy clave en este pasaje cómo la justicia y la misericordia de Dios llegó de manera tal de que aún el pueblo, es decir, confesó que Dios era el Dios de ellos. En el verso 37 dice así, después de toda esta situación, dice, responde Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquí vemos toda una riqueza acerca de la mano de Dios sobre la vida del profeta Elías. Aquí vemos toda una riqueza inconmensurable, donde vemos cómo Dios actúa por medio de un hombre. Es decir, que en otro momento le dice, solamente he quedado yo de tus profetas, el resto todos se han paganizado. Y cómo la oración de este hombre sube al cielo y hace una obra maravillosa.
Esto me recuerda, siendo un hombre solo que le oraba a Dios, el mismo testimonio que está escrito en el libro de Josué, cuando dice que cuando el sol se detuvo, Dios le escuchó la oración a un solo hombre, que fue a Josué. Y por eso cuando él dice allí en el libro, dice que él dijo, sol detente, porque Dios le escuchó la oración a ese hombre y pudo hacer ese milagro tan maravilloso. Entonces, sin lugar a dudas, vemos aquí esa mano poderosa. Pero acordémonos que Dios hizo grandes cosas por medio del profeta Elías, pero si nosotros vamos al capítulo 19, ahí vemos cómo hay unos detalles en los cuales él entra en crisis y aún huye, ¿sí? Y después de un hecho tan maravilloso, parece tan contrario lo que sigue. Pero es que es un hombre cobijado bajo la misericordia, conoce sus debilidades y por eso busca a Dios. Y por eso sabe de que es esa ternura y ese amor de Dios lo que se necesita para cada día de la vida. En el capítulo 19 al comienzo, sí, ahora vamos a ver este punto cuarto que nos habla del amor de Dios frente a las crisis que cualquiera de nosotros puede tener, como en este caso, es decir, el amor de Dios frente a nuestra crisis. Dice el verso 19, en el capítulo 19, versículo 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice el 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ahora, aquí es interesante analizar de cómo, como ahora que leemos acá, cómo él huye. Se va después de un hecho tan poderoso como era cuando había descendido del cielo fuego por medio de la oración que él había hecho. Y Dios desata su poder. Y huye y se va. Es más, dice que va por el desierto un día de camino, o sea que anduvo caminando muchísimo. Y dice ahí el desierto de Judá y el rey de Acán viviera al norte, huyéndole a la amenaza o al peligro que le había planteado Jezabel, la esposa de Acab. Entonces aquí vemos cómo se manifiesta el amor de Dios, porque más adelante, después de esta situación, en el versículo número 11, Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová se pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz que dice, ¿qué haces aquí, Elías? Qué bonito esto, porque aquí aprendemos cómo con un silbo apacible y delicado Dios le habla a Elías. Dios le demuestra su misericordia, su amor, su paciencia. Miren en la situación que él huyó y estaba deseando aún morirse. Dijo, Dios, acaba ya con mi vida, ya no hay nada que hacer, ya esto está mal. Después de este hecho glorioso,
mira mi situación como está, esta mujer me amenaza, esta mujer es verdaderamente un peligro para mí, ¿sí? Habiendo yo degollado a todos esos profetas falsos y ahora ella me amenaza y salgo corriendo. Me imagino que esas cosas se pudo decirlo. Pero ¿cómo dice el 13? Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y ahí Dios le habla. Es decir, la presencia de Dios es muy importante para nuestra vida. Y ahí después Dios le da mandatos acerca de cosas futuras que Él los obedece. Pero cuando uno se mete en sí mismo, es posible la situación o la crisis como la que él vivía. Se mete uno en una cueva. Pero Dios quiere que salgamos de la cueva para oír el silbo apacible y delicado. El silbo apacible y delicado, para que oigamos su voz, para que palpemos de su misericordia, para que nos demos cuenta, ¿sí? Y a propósito, pensando en esto, todos estos hombres y todas estas mujeres que aparecen en la Biblia, que muchas veces se les ha puesto como en unos lugares altísimos, pero eran de carne y hueso como nosotros hoy en día, y eran hombres y mujeres que tenían necesidad de Dios y buscaban la vida con el Señor, buscaban la vida que viene de la propia vida de Dios. Entonces con esto nos damos cuenta que la mano de Dios es la que produce bendición para la vida de cada uno de nosotros y la debemos permitir actuar. Es decir, y si es caso, poniendo el ejemplo nuevamente del silbo apacible y delicado, de manera tal de que la ternura del amor de Dios toque nuestro ser interior y seamos saturados de ese gran amor y esa gran misericordia para seguir siempre hacia adelante, no mirando para atrás, sino hacia adelante. Vamos a leer entonces la aplicación teoterápica para que oremos. El amor apacible y delicado de Dios es el que aplica Él a nuestras heridas. Escuchémoslo en la profundidad de nuestro corazón. Así es que actúa Dios y su palabra. Papá Dios, como Dios Padre, no solamente nos creó, sino que nos forma y nos forma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aferrémonos al Señor para que, conforme dice la palabra de Dios, acordémonos que Él fue a una cruz, nuestro Señor Jesucristo. Y en esa cruz hay justicia, misericordia. Y esa es la que necesitamos todos los días de nuestra vida, para ser sanos, para ser libres y para que los conflictos que a diario se presentan sean sobrellevados precisamente porque Él murió por nuestros pecados. Vamos a orar y vamos a pedirle esa mano maravillosa y poderosa sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Dios, por esta mañana, por este día en el cual invocamos tu santo y precioso nombre, en el cual la presencia maravillosa tuya, Señor, es como ese silbo apacible y delicado. Queremos que la voz tuya penetre a lo profundo de nuestros corazones y saber, oh Dios, que esa mano poderosa tuya nos cubre de amor y misericordia, como dice en el Evangelio de Juan, que el agua que tú das es un agua que salta para vida eterna, y esa es la que necesitamos beber todos los días de esta vida. Te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración y te damos a ti la exaltación. Gracias en esta mañana, Papá Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó.
Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en mi camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en un camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en un camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Tú eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Y terminando este tiempo de ayuno y clamor con nuestras peticiones, vamos a hacer nuestra oración más sentida por el primer ministro de este país donde Dios nos ha traído. Pidámosle al Señor que permita que esta persona que está en eminencia en esta nación tan grande tenga una conversión a Cristo Jesús. Podemos pedir este milagro. Dios permite que el señor Justin Trudeau, nuestro primer ministro, tenga un encuentro personal contigo. Señor, dale la oportunidad de que él se convierta y te conozca y su corazón sea transformado en un hombre temeroso de Dios, para que tome las decisiones que bendigan y traigan prosperidad a esta nación. En la paz de esta tierra tendremos nosotros paz. También te pedimos que bendigas el primer ministro de Quebec, que le respaldes, que le llene de sabiduría, de gracia. Bendice, Señor, la confederación de los centros de teoterapia, Señor. Bendice todos los distritos en Colombia y todos los distritos en el mundo entero, aquellas sedes que nos hemos confederado, que queremos seguirte cumpliendo con todo el corazón, obedeciéndote. Señor, que tú bendigas los misioneros, que nos capacites, nos habilites para una vida de transformación, una vida, Señor, de reconocimiento de tu autoridad sobre nuestra vida y de la gran comisión.
Te pedimos por dirección tuya sobre la vida de nuestro líder Jimmy, la líder Saidi, la líder Lolita, Señor, nuestro director Julio Ramón y su esposa Adela, por Mauricio, por mi vida, Señor. Padrecito, te pedimos que aún desde Israel tú nos bendigas, que seas tú vertiendo, Señor, en Israel ríos de bendición, Señor, prosperidad en abundancia, que el rocío de cada mañana que rega Israel, todos los campos y montañas de Israel sean rociando lluvias de bendición de parte tuya. Te pedimos por fe, por entrega, unidad, avivamiento espiritual y personal de todo el ICT Montreal. Padre, que tú derrames ese avivamiento y esa unidad en medio de nosotros. Respáldanos en todas las actividades, Señor, que tenemos como ministerio, Señor. Yo te quiero pedir que seas tú bendiciendo la reunión de los sábados, que en este mes de julio veamos tu gloria en cada una de las reuniones, Señor, que en las reuniones ministeriales del MIG, de damas, el MJC podamos, Señor, reabrirlo, Señor, con tu bendición, y cada actividad de Collavín tenga el sello de tu bendición, Señor, que aún podamos ganar más y más familias para ti, Señor. Padre, te queremos pedir en especial por todos nuestros discípulos, por Carlos y Marcelita, que tú los bendigas grandemente, Señor, que a cada familia tú le concedas los deseos de su corazón que están en nuestra cadena de oración, que bendigas a Mario y a Tatiana, Señor, grandemente, que bendigas a Luis y Vianet con poder, que tú bendigas a Joevian y a Candy, Señor, que bendigas a Manuel y a Tati también grandemente, Señor, que tú bendigas a Carlos y Martica, Señor. Te pedimos la bendición tuya, la vida abundante para cada familia, tu paz y tu prosperidad, Señor, sobre todas estas familias. Te pedimos sobre Darío y Karencita, Señor, sobre Jaime y María Elena, Señor. Cada uno de estos hogares estén bendecido por ti. Por Griselda, Señor, por favor, oh Dios, te lo rogamos. Por Alex y Mercy, por Alex y Ofelita, Señor, te pedimos tu gran bendición sobre ellos. Sobre Nubiecita, Señor, allí en Estados Unidos, Señor. Sobre Neil y Luz Elena, Señor. Te pedimos que a todas estas familias tú los bendigas, les conceda los anhelos del corazón, pero ante todo tu paz y tu prosperidad sea en cada hogar. Igualmente por mi vida y por Mauricio, Señor, que tú nos permitas seguirte sirviendo con todo el corazón, Señor, y ese éxito en esas 4 residencias que están prontas a salir. Muchas gracias, amado Dios. Te pedimos pues tu bendición en toda la familia del ICT Montreal y te damos muchas gracias. Amén.